Hola, soy la doctora Carla Sánchez, soy médico neumólogo, cuento con la alta especialidad de oncología de tórax y el tema que vamos a abordar en este capítulo es en relación al cuadro clínico del cáncer de pulmón. Específicamente en relación al cuadro clínico de esta enfermedad, es importante que ustedes sepan y recuerden que el cuadro clínico de cáncer de pulmón tiene dos características principales. Una de ellas es que se presenta en la etapa tardía de la enfermedad. Lamentablemente, esta es una enfermedad que cursa asintomática las primeras etapas de la misma, y la segunda particularidad es que es un cuadro clínico completamente inespecífico. ¿Esto qué quiere decir? Que la gran cantidad de signos y síntomas que presentan los pacientes cuando ya tienen un cuadro clínico puede ser presentado por algunas otras patologías respiratorias y que es difícil que pensemos en cáncer de pulmón como primera opción de diagnóstico. Sin embargo, es importante tomar esta opción de posible diagnóstico cuando el paciente tiene un contexto clínico que sugiere que la sintomatología es secundaria a una enfermedad neoplásica en tórax. ¿Cuál es este contexto clínico que tenemos que recordar y empezar a sospechar en los pacientes como cuadro clínico de cáncer de pulmón? Vamos a empezar con la edad. Generalmente se presenta esta enfermedad entre los 40 y 70 años de edad. Son el rubro de edad que presentan los pacientes más frecuentemente que son afectados por neoplasias en tórax. Otro factor importante es la cuestión de antecedentes heredofamiliares. Si bien comparado con otras neoplasias, el cáncer de pulmón es de las enfermedades que no tiene una carga genética tan importante o hereditaria, sí tenemos cierto porcentaje, cerca del 10% de los pacientes que desarrollan cáncer pulmonar que tienen características de ser transmitido de familiares de primera línea. Otro factor importante que tenemos que identificar en el contexto clínico de los pacientes que pueden ser afectados por cáncer de pulmón es la exposición. Dentro de las exposiciones, los factores de riesgo más importantes es el tabaco. El tabaquismo se encuentra cerca del 80% de los pacientes que son afectados por cáncer de pulmón. ¿Cómo vamos a nosotros identificar que una persona tiene factor de riesgo específicamente por exposición a tabaco? Lo vamos a identificar con la intensidad de la exposición. Para esto utilizamos algo que se llama índice tabáquico. El índice tabáquico por arriba de 20 paquetes año de exposición aumenta el riesgo de que una persona pueda presentar síntomas sugerentes o por enfermedad neoplásica en tórax, en este caso cáncer primario de pulmón. Hay otros factores de exposición que hoy por hoy consideramos factores no convencionales para cáncer. Dentro de ellos se encuentra la polución ambiental o la contaminación ambiental, también se encuentra la combustión de biomasa o la exposición a humo de leña. En nuestro país, gran cantidad de personas en zonas rurales están expuestas a combustión de biomasa. La biomasa es utilizada como fuente de energía o como fuente de calentamiento en algunos hogares, y gran cantidad de personas en nuestro país son expuestas a contaminación ambiental o polución por contaminación al exponerse a biomasa. Este se considera el segundo factor de riesgo para cáncer, el primero factor como factor de riesgo para cáncer de pulmón en no fumadores, y también se considera dentro del contexto de los factores no convencionales para cáncer de pulmón. Fuera de estos también tenemos la exposición al radón, algunas comorbilidades pulmonares como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluso algunas neumoconiosis, que son estas enfermedades pulmonares que están desarrolladas por exposiciones laborales. ¿A qué exposiciones? Principalmente polvos orgánicos o inorgánicos, o algunos polvos derivados de la utilización de la carpintería, la herrería, trabajar las canteras, etc. Todos estos factores pueden generar cascadas de inflamación crónica en un pulmón y a la larga, o con una latencia de algunos 10-15 años, activar cascadas de carcinogénesis a nivel pulmonar. Es importante que ustedes recuerden dentro de este capítulo de los factores de riesgo de cáncer de pulmón y cuadro clínico de cáncer de pulmón que lo vamos a sospechar siempre y cuando tengamos un contexto sugerente de la enfermedad. ¿Por qué? Porque los síntomas que abarcan la tríada de sintomatología de cáncer de pulmón, como es la tos, la disnea, el dolor torácico y o la hemoptisis, prácticamente son síntomas que se pueden presentar en algunas otras enfermedades pulmonares. El cuadro clínico de cáncer de pulmón es más fácil de entender si nosotros lo dividimos, los síntomas relacionados al tumor propiamente dicho,
los síntomas relacionados a la enfermedad extensiva en tórax y los síntomas relacionados a la enfermedad metastásica, es decir, síntomas que son derivados por afección del tumor a otros órganos y que incluso pueden ser síntomas no respiratorios, pero que están relacionados y presenta un paciente que tiene afección de una neoplasia, en este caso cáncer de pulmón. Los síntomas, si nosotros empezamos por el primer contexto, que son los síntomas relacionados al tumor, los más frecuentes son la tos, que puede ser tos seca o con producción de flema, la disnea o la sensación de ahogamiento en los pacientes, el dolor torácico y la hemoptisis. Principalmente estos 4 síntomas o signos son presentados en los pacientes que tienen cáncer de pulmón en áreas centrales, es decir, tráquea y bronquios. Cuando se desarrolla en esa área el tumor o el cáncer en este caso, va a presentar esta tetrada de sintomatología. Cuando el tumor presenta síntomas por la extensión locorregional en tórax, tenemos algunas otras afecciones, como puede ser la ronquera o disfonía por afección del nervio laríngeo recurrente, la sensación de plenitud en tórax o sensación que hay un movimiento extraño dentro del tórax, que sería por líquido, en este caso derrame pleural, secundario a la afección metastásica del cáncer de pulmón en la pleura, y también tenemos el contexto de la enfermedad metastásica a distancia. Esta sintomatología no es respiratoria. La principal de este cuadro sería la cefalea. El sistema nervioso central es de los primeros sitios u órganos que se llega a afectar por enfermedad metastásica en cáncer de pulmón. Otro de ellos son las lesiones a nivel óseo. El paciente puede manifestar dolor tóracolumbar o en la cintura pélvica o escapular por afección metastásica en hueso, y de ahí también puede presentar dolor abdominal o cuadros de obstrucción intestinal por afección a nivel de hígado, a nivel de glándulas suprarrenales o afección de adenopatías abdominales por enfermedad metastásica. Si quisiéramos explicar estos síntomas en términos de frecuencia, la tos es el síntoma más frecuente. La tos se presenta hasta en el 70% de las personas que son afectadas por cáncer de pulmón, seguida de la disnea, que se presenta de cerca del 60% de los pacientes, el dolor torácico, cerca del 40% de los pacientes, la hemoptisis en un 30% y síntomas que son secundarios, como lo comentamos, a enfermedad metastásica, que afortunadamente llegan a ser menos frecuentes, pero que cuando diagnosticamos al paciente en estas etapas puede ser un síntoma primordial que nos hace pensar en cáncer de pulmón. Casi para finalizar, vamos a explicar también que puede haber otros síntomas relacionados a cáncer de pulmón, pero que no tienen que ver ni con enfermedad metastásica ni con afección locorregional del tórax, y son los síntomas que engloban los cuadros de síndrome paraneoplásico. Los signos y síntomas derivados de un síndrome paraneoplásico son mucho más frecuentes explicados por el cáncer de pulmón de células pequeñas, que, como ustedes recuerdan, es la estirpe de cáncer de pulmón más relacionada a tabaquismo. Cerca de los 30 o 20% de los pacientes llegan a presentar sintomatología de síndromes paraneoplásicos y que explican al cáncer de pulmón, o que al momento de hacer el abordaje de diagnóstico determinamos que es explicado por un cáncer primario de pulmón. En este sentido, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es el más frecuente, seguido de la hipercalcemia maligna y la enfermedad tromboembólica venosa metastásica. Por último, es importante que también recuerden que, como les comenté al inicio, el cuadro de cáncer de pulmón o el cuadro clínico del cáncer de pulmón es inespecífico. Debo también pensar en algunos otros diagnósticos cuando una persona se presenta con esta sintomatología. La que encabeza la lista es la tuberculosis pulmonar. Cerca del 80% de los pacientes con tuberculosis pulmonar manifiesta tos, manifiesta flema, manifiesta dolor torácico, disnea y hemoptisis. Seguida de la tuberculosis, la otra patología que es sumamente importante y al día de hoy es problema de salud pública y debemos de pensar en un cuadro clínico sugestivo de cáncer de pulmón es la EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica al día de hoy es un problema de salud pública y explica mucha de la sintomatología que tienen nuestros pacientes, que en algún momento debemos descartar cuando sospechamos cáncer de pulmón. Para concluir este capítulo del cuadro clínico del cáncer de pulmón, lo más importante es que recuerden la inespecificidad del cuadro clínico y el retardo de los síntomas. De ahí que la herramienta más importante para diagnosticar a los pacientes en etapa temprana sea el tamizaje. Cuando un paciente presenta síntomas y dentro de estos está la tos, la disnea, el dolor torácico y la hemoptisis, estoy obligado a hacer una imagen de tórax. En este caso, en el primer nivel, puedo apoyarme de una radiografía, y ante una radiografía normal, la sospecha de cáncer de pulmón siempre debe estar latente en estos pacientes.